Hoy es un buen día para exaltar al Rey de Reyes y Señor de Señores, así que pon en tu corazón el poder alabarlo, el poder bendecirlo. Llénate de alegría por aquel que te salvó la vida. Mi vergüenza me sepultó. Yo buscaba un Salvador, mas tu perdón me liberó. Muerto estaba en mi interior, me escondía de ti, Señor, mas tu perdón me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Libre soy en tu amor, es tu gracia la que me salvó, mas tu perdón a mí me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. En mi pecado me rescataste, en tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo futuro, ahora veo, porque tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Señor, hoy te adoramos, como el salmista dice en el Salmo 103. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Te adoramos, Señor. Bendice al Señor, alma mía, hoy su nombre santo es. Dile no olvidarás su favor, su nombre santo
me encontrará cantando a Él. Bendice al Señor, alma mía, hoy su nombre santo es. Dile no olvidarás su favor, su nombre santo es. Grande es tu amor y tu ira es lenta. Tu nombre, Dios, yo proclamaré. De tus bondades seguiré cantando. 10,000 razones aún para adorar. Bendice al Señor, alma mía, hoy su nombre santo es. Dile no olvidarás su favor, su nombre santo es. Se llegará el día en que mi fuerza se canse aquí y llegue a su fin. Aún cantará mi alma tus bondades. Por 10,000 años y una eternidad. Bendice al Señor, alma mía, hoy su nombre santo es. Dile no olvidarás su favor, su nombre santo es. Bendice al Señor, alma mía, su nombre santo es. Dile no olvidarás su favor, su nombre santo es. Su nombre santo es. Cristo santo, tu nombre es. Buen día, hermanos, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Bien? Que bueno, por un momento como que, muchas gracias.
como que mi cerebro fue como, pero creo que no contestaron una, pero bueno, está bien. Qué bueno verlos, hermanos, otra vez. La verdad me da mucho gusto estar con ustedes de nuevo. Hoy vamos a seguir la secuencia que hemos estado viendo acerca de la iglesia. Hoy vamos a ver la parte que es edificando una iglesia santa. Terminamos de ver disciplina, pero creo que algo es importantísimo, que es antes de ejercer la disciplina, es muy importante que como iglesia podamos entender por qué se va a ejercer la disciplina. Y una de esas situaciones es que podamos entender la santidad. Es importantísimo, es básico poder entender la santidad. Sobre esto vamos a estar hablando como verso base Mateo 16 y también vamos a ver Isaías 6 y vamos a ver cuál es la voluntad de Dios para cada uno de los que son llamados, o sea, para cada uno de los que Él ha traído para sí. Entonces, hoy, la predicación de hoy se va a llamar Edificando una Iglesia Santa. Entonces, te voy a pedir que cierres tus ojos y vamos a orar para comenzar. Señor, te damos muchas gracias porque tú eres bueno con nosotros, porque hoy nos das una oportunidad de poder levantarnos, de poder venir, Señor, de poder conocer más acerca de tu palabra. Hoy te damos muchísimas gracias, Señor, porque a pesar de todo lo que pasa en nuestra vida, tú has dispuesto este día para que como iglesia podamos venir, podamos conocerte más. Señor, así como aquel que prepara durante la semana el sermón, Señor, que nosotros podamos escucharte con la misma diligencia, con la misma, Señor, emoción de saber que tú nos vas a hablar este día, Señor. Queremos también que no se quede en algo que simplemente vamos a escuchar, sino que podamos llevar a la práctica. Señor, si aquí hay alguien que no te conoce, hoy tú vas a confrontar su vida para que puedas tú llevarlo a ese rincón y que pueda tomar una decisión en su corazón, Señor, de conocerte, de decir y saber quién eres tú. Señor, te damos gracias, te bendecimos, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces vamos a ver esta parte que es santos, bueno, edificando una iglesia santa. Y te voy a pedir que abras tu Biblia ahí en Mateo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 16. Vamos a estar leyendo del verso 13 al 20. Te puse ahí la Nueva Biblia de las Américas. Es la Biblia que vamos a estar viendo ahorita. Si tú traes otra, traes Reina Valera, no te preocupes, tú sigue ahí el texto. Si no traes Biblia, bueno, ahí está. Y como ves, tiene ciertos colores, ciertos tonos como azules. Ahorita te voy a explicar por qué tiene ciertos tonos azules. Lo que yo hago siempre es como colocar colores. Mi Biblia está como súper rayada de colores, porque los colores a mí me ayudan a poder identificar qué es lo que está diciendo ahí el Señor. Entonces, ahorita te explico. Antes de que podamos llegar ahí, te voy a explicar el contexto. Mateo 16 se da en un contexto donde Jesús ha pasado con sus discípulos más o menos 2 años y medio. O sea, han estado con Jesús por lo menos 2 años y medio. ¿Qué implicaba esto? Esto implicaba que habían escuchado ya ciertas cosas que Jesús había dicho de sí mismo. ¿Qué cosas? Que Él era el Hijo de Dios, que Él venía a buscar y a salvar a aquellos que estaban perdidos. Ya habían escuchado varias veces que Jesús les decía: arrepiéntanse y crean en el Evangelio. No tan solo escuchaban lo que Él decía, sino vivían literalmente con Él. Entonces ellos veían cómo Jesús iba acorde a lo que Él hablaba, Él actuaba. Él les enseñaba también. Entonces también habían visto cómo Jesús había hecho muchos milagros. Entonces Jesús aquí, después de haber estado con ellos, predicándoles, hablándoles, modelándoles, discipulándolos, los va a confrontar con una pregunta que todos y cada uno de nosotros vamos o ya fuimos confrontados o vas a ser confrontado con esa pregunta. Entonces Jesús ya había hecho muchas afirmaciones de sí mismo, pero ahorita iba a confrontarlos
con algo. Algunas de las expresiones que Jesús ya había dicho o de las cosas que él había dicho era, por ejemplo, Juan 6:51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo, si alguno comiere de este pan vivirá para siempre. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Lo demás que ya te había dicho, arrepiéntanse y crean el evangelio. Yo he venido a buscar y a salvar a aquellos que se habían perdido. Entonces, vamos a comenzar ahora sí a leer. Dice Mateo 16, verso 13. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó. Si te das cuenta, está en azul, preguntó. Allá hay una primera pregunta. Dice, preguntó a sus discípulos. Y la pregunta está en un tono de azul más clarito. Dice, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Esa es primera pregunta. Y luego viene la respuesta. Y ellos respondieron. Unos dicen que es Juan el Bautista, otros Elías, pero otros Jeremías o alguno de los profetas. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo?, les preguntó Jesús. Simón Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces vamos a ir desmenuzando poco a poco todos estos versos. La primera pregunta dice ahí, cuando Jesús llega a esta región, Él les pregunta esto. Esta pregunta es como, oye, yo quiero que tú reflexiones en qué es lo que los demás dicen acerca de mí. No quiero ahorita que me digas qué es lo que tú piensas. Quiero que me digas qué es lo que los demás piensan acerca de mí. Aquí no es que Jesús no estuviera al tanto de lo que los hombres decían acerca de Él, sino que Él deseaba que sus discípulos reflexionaran cuidadosamente sobre todas las percepciones que los demás tenían acerca de Jesús. Acuérdate que habían pasado 2 años y medio ya con Él, después de oír todas sus enseñanzas, después de ver cómo Él les modelaba, después de ver los milagros que hacía, ¿cuál iba a ser el veredicto de ellos? Vamos a pasar a la siguiente, dice el verso 14, su respuesta. Y ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o los profetas. Decían que Juan el Bautista, ¿por qué? Porque había personas que literalmente sí decían que había sido Juan el Bautista. Si tú lees ahí Mateo, vas a ver que Herodes el tetrarca había dicho esto al pensar que había resucitado. O sea, acuérdate que Juan el Bautista ya había muerto y entonces decían, oye, pero es Juan el Bautista, ¿por qué? Pero es que nadie puede hacer los milagros que él hace, seguramente resucitó. Eso tú lo ves en Mateo 14. Otros decían que era Elías. ¿Por qué Elías? Elías era considerado como el profeta supremo del Antiguo Testamento y pensaban que el Señor lo iba a enviar de nuevo. Esto tú lo ves en Malaquías 4:5, como dice ahí, antes que venga el día de Jehová grande y terrible, entonces el Señor iba a enviar a Elías. De hecho, hasta ahorita en celebraciones modernas de la Pascua, los judíos guardan una silla, o sea, haz de cuenta que está la mesa, guardan una silla especial. ¿Por qué? Porque puede que Elías pueda regresar y entonces esa silla es para Elías. Hasta ahorita siguen esperando a Elías. Otros decían que era Jeremías. ¿Por qué? Porque en el libro apócrifo de Macabeos, vayan allá a su Biblia, a segunda de Macabeos 2:4. No es cierto, hermano, no busque segunda de Macabeos. Si su Biblia no es católica, no lo va a traer. Ahí dice libro apócrifo. ¿Qué significa esto? Este libro se da entre un periodo que se le conoce como los años de silencio. Después de Zacarías ya no hubo quien hablara de parte de Dios. A partir de Zacarías, de Malaquías, perdóname, hasta que llega Juan el Bautista, no hubo un profeta, no hubo voz de Dios. A esto se le conoce como los años o el periodo de silencio. Macabeos es un libro que nos sirve mucho para historia, pero no es un libro que sea inspirado por Dios. Por eso se le llama apócrifo, porque se da en esta época donde no había voz de Dios, junto con otros libros que también se los denomina apócrifos o deuterocanónicos. Entonces no lo va a encontrar. Si quiere leerlo, está padre, no lo tome como inspiración de Dios, pero es bueno para saber historia y qué pasó en esos años que se denominan como del silencio. Entonces aquí
en Macabeos decía que Jeremías iba a venir y por eso ellos tenían como, otros dicen que eres Jeremías, o alguno de los profetas dice la siguiente. En cada caso de las personas que pensaban que era Juan el Bautista, de las personas que pensaban que era Elías, Jeremías o alguno de los profetas, ellos consideraron que Jesús era un precursor del Mesías, no el Mesías mismo, si te das cuenta. O sea, ellos decían, es que no es el Mesías. Ahorita vamos a ver qué significa esto. Ellos podían aceptar a Jesús como un buen maestro, podían aceptar a Jesús como alguien que tenía iluminación, podían aceptar a Jesús como un profeta, pero no como el Mesías, no como el ungido, no como el Cristo, no como aquel que venía a salvar a su pueblo. Pero acuérdate, Jesús ya les había dicho, yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Arrepiéntanse y crean. O sea, yo, el pan, he descendido del cielo, o sea, para que tú seas salvo. Entonces, eso era lo que pensaban los demás. Ahora, ¿qué piensan las personas ahorita? Y antes de pasar a la siguiente, quiero que tú me digas, o sea, esta misma pregunta te la está haciendo Jesús en este momento. ¿Qué piensan las personas allá afuera que soy? ¿Qué responderías tú? ¿Qué responderían? ¿Qué han escuchado que dicen de Jesús allá afuera? O incluso aquí adentro, o sea, no tan solo allá afuera. ¿Qué han escuchado que dicen las personas que es Jesús? ¿Perdón? Ok. Eso dicen las personas, no tú, no tu perspectiva. Las personas que dicen que es Jesús. Ok. ¿Es un mito? ¿Alguien más? ¿Sí? ¿Alguien más? Vamos a ver qué dicen las personas. Obviamente no te puse las de todo el mundo, te puse algunas. Napoleón Bonaparte. Decía él, yo conozco a los hombres y Jesús no fue un simple hombre. O sea, para Napoleón, Jesús no era su Salvador, Jesús no era el Mesías, Jesús era alguien que no fue un simple hombre. Albert Einstein decía, soy judío, pero estoy cautivado por la luminosa figura del Nazareno Jesús. Nadie puede leer los evangelios sin sentir la presencia real de Jesús. Su personalidad palpita en cada palabra. Ningún mito está lleno de tanta vida. Para Einstein, Jesús era una luminosa figura. Para el 14º Dalai Lama decía, una persona iluminada es Jesús, y lo promocionaba como un gran maestro. Entonces, ¿estamos hablando de cuestiones positivas o negativas hacia Jesús? Positivas. Ahora, el Corán toma a Jesús como un profeta y un mensajero de Dios. El Corán es el libro sagrado del Islam, de los musulmanes. Ellos ponen a la par a Jesús de Moisés, de Abraham, de Mahoma. Es un profeta, es un maestro. Gandhi, aquel líder hindú, dice, la gentil figura de Cristo, tan paciente, tan amable, tan cariñoso, tan lleno de perdón, que enseñó a sus seguidores a no tomar represalias cuando es abusado o golpeado, sino a poner la otra mejilla. Pensé que era un bello ejemplo del hombre perfecto. Para Gandhi es un ejemplo del hombre perfecto. Ahora, estas afirmaciones, ¿tú crees que son correctas? Sí, son correctas. O sea, Jesús no fue un simple hombre, Jesús fue un iluminado. Podemos decir que tenía revelación de Dios por ser Dios. Jesús era alguien, el hombre perfecto. O sea, sus afirmaciones tú puedes decir, wow, es lo mismo que llegó a decir Nicodemo ahí en Juan 3 cuando dijo, Rabí, maestro, no hay nadie como tú, sabemos que vienes de parte de Dios. ¿Por qué? Porque haces milagros que nadie hace. Nicodemo estaba diciéndole a Jesús cosas que eran ciertas, pero para Nicodemo Jesús no era su Salvador, Jesús no era el Mesías. Cuando llega el joven rico, le dice, maestro bueno, ¿qué debo hacer para ganarme el reino? Él lo está reconociendo como un maestro y bueno. En ese entonces tú no le puedes decir maestro bueno a alguien, porque eso implicaba que era perfecto. Él en su cabeza tenía esto, o sea, Jesús es un maestro buenísimo, Jesús es un iluminado, Jesús es un ejemplo correcto de vida. El camino, yo debería seguir el camino de Jesús y su ejemplo, su enseñanza. ¿Por qué? Porque es perfecto.
muchos de nosotros a veces tenemos ese concepto de Jesús, pero no lo aceptamos como Señor y Salvador. Es por eso que Jesús quiere que reflexionen sus discípulos sobre quién dicen las personas que Jesús es. Ahora, ya que preparó el terreno, ahora sí viene la pregunta por la cual Jesús ha estado esperando. Dice el verso 15, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? O sea, ya me dijiste lo que dicen los demás, ya me dijiste que, y por tus afirmaciones tú sabes que eso, a pesar de que es cierto, no es la respuesta que estoy esperando. Ahora, dime, no me importa qué dicen las personas ahora, lo que me importa es qué dices tú o quién dices tú que soy yo. Nosotros, al responder esta pregunta, nosotros respondemos esta pregunta casi todos los días. Bueno, no casi, sino todos los días. ¿Cómo se va a notar para ti quién es Jesús? En la forma en que tú actúas, en la forma en que tú te conduces, en la forma en que tú hablas, en la forma en que tú piensas, en la forma en que tú te desenvuelves, tanto aquí adentro como allá afuera. Tú no necesitas responder esto con tu boca, sino que tu vida va a dar testimonio de quién dices tú que Jesús es. Si yo digo que Jesús es mi Salvador, si yo digo que Jesús es mi Redentor, si yo digo que Jesús es el que vino a salvarme y de repente me ven por ahí como alguien que no ha sido salvado, entonces es como de, oye, pero ¿qué no habías dicho que Jesús era tu Salvador? O sea, es como si pudiéramos, una vez estaba como dando este ejemplo, ¿no? O sea, como si viéramos a alguien que está revolcando como en el lodo y todo eso, y tú vas con otra persona y dices, oye, ¿qué crees? Que a fulanito ya lo salvaron, o sea, lo salvaron, ya está limpio, ya no se revuelca en el lodo, ya es otra persona. Y entonces tú estás aquí y el cuate está acá atrás dándote la espalda, y tú le estás explicando a alguien bien emocionado y de repente la otra persona está así como viendo cómo se revuelca, cómo no le importa. Es como de, sí, se ve bien salvado, se ve que sí, que eso sucedió. O sea, no funciona de esa forma, ¿sabes? Cuando yo respondo esta pregunta diariamente, eso se va a notar en la forma en la que yo vivo. Ahora, la respuesta de Simón Pedro. Simón Pedro se le conoce como el portavoz, o podríamos decir que era el portavoz de los discípulos. ¿Por qué? Porque siempre era el que quería hablar, siempre era el que quería como sobresalir. O sea, si tú te das cuenta, Mateo 15, Mateo 19, Juan 6, 68, los versos que te puse ahí es Jesús haciendo preguntas o preguntando algo, y Pedro siempre siendo el portavoz de todos, ¿no? Oye, maestro, pero esto, oye, maestro, pero pensamos esto, pero pensamos lo otro. Entonces, esta no era la excepción. Y Pedro se levanta y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué es esta palabra Cristo? Cristo es ungido. Eso significa la palabra, el ungido. Si podemos verlo en el Antiguo Testamento o el hebreo, tú vas a ver la palabra Mesías. Es aquel que el Señor había prometido a su pueblo para liberarlo. Ahora, su pueblo esperaba un libertador político, alguien que pudiera salvarlos de la opresión que estaban viviendo y que siempre vivían. Eso era lo que ellos pensaban. Ahora, el Señor tenía en mente una liberación no tanto de este estilo, sino una liberación de sí mismos, o sea, del poder del pecado que estaba teniendo los presos a ellos en su corazón. Entonces a esto fue a lo que vino el Señor. Ahora Pedro, sin titubear, él dice, tú eres el Mesías, o sea, tú eres el que de las Escrituras dan testimonio, tú eres el que del que nos han estado hablando. Tú eres ese, tú eres el Salvador que el Señor ha prometido. Es más, tú eres el Hijo del Dios viviente. Al decir el Hijo del Dios viviente, aquí lo que Pedro estaba haciendo era como reflejar como esta parte de su deidad, o sea, la deidad de Cristo. O sea, tú eres Dios, tú eres el Salvador, tú eres el soberano. Se le conoce como la confesión de Cesarea de Filipo. O sea, aquí Pedro, literalmente el Señor lo había iluminado de tal manera que Pedro había proclamado a Jesús como su Señor, como su Salvador, como Dios mismo. Vamos a pasar a la siguiente. Entonces, si tú estás confesando a Jesús como tu Salvador, como tu Señor, como aquel que te liberó del pecado, como aquel que es tu dueño, dice la Escritura que el Padre nos ha liberado y que nos ha traído del reino de las tinieblas al reino de su Hijo,
al reino de su Hijo amado. Entonces nosotros respondemos esta pregunta todos los días por la manera en que vivimos y hacemos. Si realmente creemos que Jesús es quien Él dice que es, eso va a afectar toda la manera en la que yo vivo. O sea, debe de afectarla totalmente. A esto no se está refiriendo a algo que, bueno, si yo digo Jesús es mi Salvador, Jesús es mi Señor, ¿ya va a afectar mi vida? No funciona así. O sea, ¿cómo es que funciona esto? Vamos al verso 17. Jesús le dice a Pedro: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. La palabra aquí, carne y sangre, la NTV la traduce como ningún ser humano. O sea, ningún ser humano a ti te enseñó esto. Ningún ser humano hizo que tú lo entendieras. ¿Quién fue el que hizo que tú lo entendieras? O sea, ni carne ni sangre puede hacer que tú comprendas o producir que tú comprendas esto que te está hablando. ¿Qué es lo que sucedió? Dice la primera carta a los Corintios, capítulo 2, verso 14. Pero el hombre natural, ahí el hombre natural se refiere a aquel que por la naturaleza en la que ha nacido es pecador. O sea, el pecado afecta totalmente todo lo que somos, nuestro intelecto, emociones, voluntad, todo. Y entonces el hombre natural, aquel que está en pecado aún, no acepta las cosas del Espíritu de Dios. ¿Por qué no las acepta? Ahí nos dice el texto. Porque para él son necedad y no las puede entender. O sea, te das cuenta, la palabra puede es algo importante porque está hablando de capacidad. O sea, un hombre natural, un hombre que no conoce a Dios, un hombre que no ha nacido de nuevo, no puede absolutamente, no puede entender, porque estas cosas se disciernen. ¿De qué forma? Espiritualmente. El Padre mismo debe revelarlas y traer entendimiento de su Hijo a las mentes humanas. O sea, la única forma en que yo puedo venir a reconocer eso es si el Señor lo permite, es si el Señor nos ilumina el entendimiento. Acuérdate, ellos habían pasado 2 años y medio ya con Jesús. Entonces, a medida que la luz de la enseñanza de Jesús y la importancia de su poder milagroso comenzaban a iluminarlos, el Espíritu les abría las mentes para que lo vieran como el Mesías, como el Hijo del Dios viviente. Dice ahí, al igual que los discípulos, cuando hoy en día las personas confiesan a Jesucristo como Señor y Salvador y tienen comunión con Él por medio de su palabra, el Espíritu les abre las mentes y los corazones más y más a su verdad y poder. O sea, ¿de qué forma? A lo mejor ahorita tú dices, pero es que yo no pasé tanto tiempo con Jesús, ¿no? O sea, pero se te ha predicado. Dice la Escritura que somos embajadores de Cristo, y es como si Dios estuviera rogando a través de nosotros: reconcíliate. O sea, el Señor te está hablando literalmente. Dice Pablo allí en Romanos que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea, tú has escuchado quién es Jesús. Has tenido la misma condición que los discípulos que estamos viendo. Has escuchado quién es Jesús. Has escuchado que no es tan solo un buen maestro, que no es tan solo un iluminado, que no es tan solo un profeta, que no es tan solo alguien de moral muy correcta, que no es tan solo el hombre perfecto. O sea, Jesús es Dios, Jesús es el Mesías, Jesús es el Salvador. A lo mejor y tú dices, yo no soy del pueblo de Israel, ¿no? O sea, yo podría ser considerado como gentil. Gentil es aquel que no es del pueblo de Israel. A mí no se me prometió un Cristo, pero ¿sabes qué? También necesitas un Salvador de lo mismo que su pueblo, que lo mismo del pueblo de Dios que escogió y que vemos en el Antiguo Testamento, ¿no? O sea, tú también necesitas un Salvador, alguien que te redima, alguien que te salve de tus pecados, alguien que te salve del lugar hacia donde vas, alguien que te salve de Dios mismo. O sea, Dios mismo nos salva de Él mismo. Entonces, aquí el punto que nosotros debemos de ver es que necesitamos un Mesías, necesitamos un Salvador, necesitamos un Redentor, necesitamos a alguien que nos salve de nuestro propio
pecado. Entonces, esto no es algo que podamos entender por nosotros mismos, no es algo que alguien nos vaya a enseñar, sino es algo que el Señor pone en cada uno de nosotros si es su voluntad. Pero esto no sucede aparte de si yo no leo la Escritura, si alguien no me predica. O sea, tú quieres que tu familia pueda venir a salvación, tú quieres que alguien pueda venir a salvación. A veces muchos decimos, bueno, estoy orando por esa persona, ¿no? Está bien, pero tu oración no va a llegar a sus oídos y no le van a, o sea, tu oración no va a decirle a él, oye, ¿sabes qué? Tú eres pecador, tú necesitas un redentor, Jesús es ese redentor, Jesús murió, Jesús vivió esa vida que tú debiste haber vivido, Jesús murió en esa cruz en donde tú debiste haber muerto, Jesús llevó la ira de Dios y Jesús resucitó y está vivo. Y entonces el Señor dice que todo aquel que crea en Él no se pierde, sino que va a tener vida eterna. Entonces yo necesito también predicarle a las personas para que, si es la voluntad del Señor, Él los haga venir a Él y entonces puedan confesar a Jesús como lo hizo Pedro. Vamos a pasar al verso 18. Dice ahí, como tema como punto de arriba te puse la iglesia que Cristo edifica. Dice, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Este es uno de los textos, podríamos decir que más controversiales dentro de la iglesia católica y nosotros como cristianos, porque vamos a ver, hay muchas interpretaciones, pero vamos a ver dos, o sea, la incorrecta y la correcta. La primera interpretación es la que toma la iglesia católica romana. ¿Qué dicen ellos? Ellos enseñan que la iglesia fue edificada sobre la persona de Pedro. O sea, Jesús edificó su iglesia sobre la persona de Pedro, sobre una persona. Pedro se convierte en el primer papa de Roma y de quien el papado católico ha descendido. Al Papa se le considera el representante supremo y autorizado de Cristo en la tierra. Cuando un Papa habla ex cátedra quiere decir que habla como en su capacidad como jefe de la iglesia, se dice que habla con autoridad divina igual a la de Dios en la Biblia. O sea, esta es una total aberración. Literalmente está diciendo que el Papa, la voz del Papa y lo que diga el Papa está a la par de la Biblia. Y eso es hasta ahorita. O sea, hasta ahorita siguen pensando eso. Imagínate qué altanería es, como lo que te diga el Papa, es como si te lo estuviera diciendo Dios mismo. O sea, nosotros como creyentes, y este fue el problema que se desató en la Reforma con Martín Lutero, que dijo, oye, ¿sabes qué? Solo hay una fuente de revelación divina por parte de Dios, y esa es la Biblia. O sea, revelación especial. La Biblia es la única autoridad en la vida del creyente en materia de fe y práctica. O sea, ¿qué quiere decir? Que si alguien llega y me empieza a decir cosas que no van de acuerdo a lo de la Biblia, entonces yo no tengo que hacerle caso. Sea el Papa, sea el Dalai Lama, sea quien sea, yo no tengo que hacer, en este caso el Papa, ¿no? O sea, su voz no está a la par de la voz de Dios. O sea, eso no es posible, no cabe en la cabeza, ¿no? Es más, y ni siquiera concuerda con el Nuevo Testamento, no concuerda con nada de lo que la Biblia dice. Entonces vamos a ver cómo el Nuevo Testamento deja muy en claro que solo Cristo es la base y la única cabeza de su iglesia. O sea, la iglesia no fue edificada sobre la persona de Pedro, la iglesia fue edificada sobre Jesús mismo. Entonces vamos a ver la interpretación correcta. Dice ahí, y ahora te puse dos palabritas en azul dentro del texto. Esas palabras son en el original. Dice, yo también te digo que tú eres Pedro. Esa palabra es Petros. Y sobre esta roca, que es Petra, edificaré mi iglesia. O sea, ¿qué es lo que estaba diciendo aquí Jesús? Pedro viene de Petros y es una forma masculina de la palabra griega para referirse a una piedra pequeña. O sea, una piedra pequeña. La otra palabra que ocupa ahí en el original es roca y viene de la palabra Petra, que es una forma diferente de la misma palabra que estamos viendo arriba, pero a distinto de esta se refiere a una piedra grande, una montañosa, un pico rocoso, o sea, algo más grande. Entonces Jesús estaba comparando a Pedro con una piedra pequeña, con una piedrita, con la roca montañosa sobre la cual él edificaría su iglesia. El antecedente de roca se toma
como la confesión divinamente inspirada por Pedro cuando él dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, si nosotros vamos ahí a la primera carta de Pedro, capítulo 2, dice: y viniendo a él se está refiriendo a Jesús como una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios. También ustedes, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Cristo. Martín Lutero, podríamos decir un precursor de la Reforma, si no es al que más conocemos, dijo esto: todos los que están de acuerdo con la confesión de fe de Pedro, o sea, todos los que confiesan a Jesús como tú eres el Mesías, tú eres el Salvador, tú eres el Hijo del Dios viviente, son ellos mismos Pedros, o sea, son ellos mismos piedras chiquitas que están poniendo un fundamento seguro. El Señor aún está edificando su iglesia con piedras vivas edificadas como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Cristo. Entonces, ¿cuál es el fundamento de la iglesia? ¿Cuál es el fundamento de la iglesia? El fundamento de la iglesia es la revelación de Dios dada a través de los apóstoles, y el Señor de la iglesia es la piedra del ángulo de ese fundamento, puesto que es la palabra del Señor la que los apóstoles enseñaron y la que la iglesia fiel siempre ha enseñado. Entonces Jesús mismo es el verdadero fundamento. ¿Te das cuenta? No es Pedro, no son los apóstoles, es Jesús mismo. La palabra viva de la que la palabra escrita da testimonio. O sea, Jesús se refiere a sí mismo como aquel que de las escrituras daban testimonio. Además, Pablo declara que nadie, o sea, nadie, absolutamente nadie, ni siquiera un apóstol, puede poner otro fundamento que el que está puesto. Y dice, ¿cuál es ese fundamento? ¿Qué dice ahí? ¿Cuál es el fundamento? ¿Cuál es el fundamento? Jesucristo. El fundamento es Jesucristo. Entonces el Señor edifica la iglesia sobre la verdad de sí mismo, y ya que su pueblo es inspirable de Él, también es inspirable de su verdad. Ahora vamos a pasar a la siguiente, que es una iglesia santa. Aquí iglesia es la palabra eclesia y se refiere a los llamados, o sea, aquellos que el Señor ha traído para sí. Cuando un creyente estudia la palabra, y no tan solo la estudia, sino que es obediente a ella, y cuando camina de acuerdo al Espíritu y produce el fruto que el Espíritu va dando en su vida, entonces este creyente puede estar seguro de que él está siendo edificado, de que él está viviendo en Cristo y Cristo está edificándolo a él dentro de su iglesia. No son los creyentes fieles los que edifican a la iglesia de Cristo, sino que es Cristo quien edifica a su iglesia a través de creyentes fieles. Esto es importantísimo. O sea, tú no edificas la iglesia la edifica a Cristo. ¿Nos ocupa a nosotros? Sí, claro, nos ocupa a nosotros, pero yo no la edifico. O sea, el Señor es el que la va edificando, el Señor es el que la va haciendo. ¿A través de quiénes? De creyentes fieles, pero el Señor es el que edifica la iglesia, no nosotros. Entonces, su iglesia verdadera, ojo aquí, su iglesia verdadera siempre está en edificación. Jesús declaró esto en Juan 6:37: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. O sea, esto es importantísimo. Si no vienen a Jesús, ¿por qué es? De acuerdo a ese texto, ¿por qué no vienen a Jesús? Porque son aquellos que el Padre no le ha dado. O sea, dice, todo el que el Padre me da, entonces viene. Si esa persona no viene, ¿por qué es? Porque el Padre no lo ha dado. Dice Efesios 5:25 al 27, Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. O sea, esto es importantísimo. Cristo ama a su iglesia y Él se dio para ella. ¿Para qué? Para santificarla.
Entonces, hasta aquí hemos visto dos verdades importantes. La primera es, yo debo responder a la pregunta, para mí, ¿quién es Jesús? O sea, para mí, ¿quién es Jesús? Yo no sé si tú hayas respondido esta pregunta o no, pero mi intención es que si no la has respondido, tú ahí apunta en tu libreta y medítalo en tu casa o donde quieras, pero responde esa pregunta. ¿Para mí quién es Jesús? Acuérdate que cuando respondemos esta pregunta o respondemos esta pregunta todos los días por la manera en que vivimos y hacemos, si realmente yo creo que Jesús es quien dice ser, entonces eso va a afectar mi vida. Y la segunda parte importante es, Cristo edifica su iglesia y esa iglesia debe ser santa. O sea, debe ser santa. ¿Por qué? Porque es su iglesia. Un arquitecto, estaba viendo una película y decía que todos los arquitectos cuando edifican algo le ponen como su sello, ¿no? Su firma. A lo mejor y firman una viga, a lo mejor y ponen algo, pero siempre le ponen como una esencia de ellos. El Señor edifica su iglesia y entonces esa iglesia debe tener el sello de Dios. El sello de Dios, y este sello es la santidad. La revelación de Dios, acuérdate que está edificada. La revelación de Dios dada a través de sus apóstoles, y el Señor de la iglesia es la piedra del ángulo de ese fundamento. Jesucristo mismo es el fundamento. Entonces vamos a pasar a la parte de ¿por qué una iglesia santa? O sea, si el Señor es el que la edifica, Él es el que está llevándola a cabo, entonces debe de tener su firma como el que la edifica, como el arquitecto. Entonces, 1 Pedro 2 dice: y viendo a Él como una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, también ustedes como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo. Y ahí te subrayé la palabra santo, porque es importante, o sea, para un sacerdocio santo. Efesios 5, verso 25 dice: Cristo amó a la iglesia y se da a sí mismo por ella para santificarla. Otra vez esta palabra, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Efesios 2, vamos a leer ciertas partes, no te lo voy a leer todo, pero si tú lees Efesios 2 vas a ver que ahí dice que Él nos ha dado vida. O sea, dice, Él nos dio vida cuando aún estábamos muertos. O sea, ¿muertos en qué? En delitos, en pecados. Dice más adelante, eran hijos de desobediencia, éramos por naturaleza hijos de ira. Y dice el verso 4, pero... O sea, ahí es como algo que corta todo, ¿no? Primero, malas noticias. O sea, ¿sabes qué? Tú estabas perdido, tú estabas muerto, tú eras incapaz de salvarte, tú eras un desobediente, tú literalmente eras hijo de ira. O sea, la ira estaba sobre ti, pero, o sea, algo sucedió. ¿Qué fue lo que sucedió? Dice, pero Dios, quien es rico en misericordia, por causa del gran amor con que te amó, aun cuando estabas tú muerto, Él te dio vida juntamente con Cristo. La siguiente, en el verso 12, tú vas a ver que dice: recuerda que en ese tiempo tú estabas separado de Cristo, tú no tenías esperanza, tú vivías aquí en este mundo sin Dios y sin esperanza. O sea, literalmente estabas en problemas. La siguiente, verso 20, ya después que nos da estas malas noticias y también las buenas de que en Jesús tenemos salvación, de que gracias a Jesús Él nos ha dado vida, dice el verso 20, están ustedes edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, o sea, la piedra más importante, la piedra que sostiene todo, la piedra sin la cual no está, o sea, no pudiera haber nada, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo, ¿qué? Santo, un templo santo. O sea, en quien todo el edificio cimentado en esa piedra enorme que es Jesús, bien ajustado, va creciendo para ser un templo santo. No dice para hacer un templo, pues hay más o menos. Para hacer un templo, para lo que te alcance, ¿no? Para hacer un templo, bueno, pues estás haciendo tu mejor intento. O sea, dice, para hacer un templo santo en el Señor, en Cristo también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, al ser Dios el que edifica la iglesia,
Esta lleva su sello, lo que te decía. O sea, al ser Dios el arquitecto, a ser Él el que va a edificar su iglesia, al ser Jesús el que va a edificar su iglesia, esta lleva su sello. Y ese sello es la santidad. Y como todo empieza con Dios, yo no puedo entender el significado completo de algo, o sea, de qué es la santidad, si yo no he comprendido cuál es la relación de la santidad con Dios. ¿Me explico? O sea, yo no puedo entender el significado correcto de una iglesia santa, de qué es lo que espera Dios de mí, si yo no conozco la relación de la santidad con Dios. La santidad es un atributo de Dios. Vamos a verlo ahí en Isaías 6. Isaías 6, por cuestión de tiempo no lo vamos a leer, pero tú vas a ver ahí una de las imágenes más impactantes. O sea, Dios se revela y deja que pueda un pecador ver su gloria. Este pecador es Isaías, y entonces dice la escritura que Isaías ve a Dios así y cómo toda su gloria cubre el lugar en donde estaba, y dice que ve a unos seres celestiales ahí, a unos serafines, y es increíble cómo estos serafines, estos seres celestiales no habían pecado. O sea, ellos no habían hecho algo malo. Podríamos decir que eran santos, sí, porque estaban apartados. Ahorita vamos a ver qué significa la palabra. Pero a pesar de que no habían pecado, hay algo curioso. Dice que tenían 6 alas. Con esas 6 alas, con 2 cubrían sus pies, con 2 volaban, y con las otras 2 cubrían su rostro. O sea, no veían a Dios de manera directa. Esto es increíble. ¿Por qué? Porque a pesar de que no tenían ellos en sí pecado, ellos no podían ver a Dios. O sea, la santidad de Dios era tan resplandeciente que imagínate Isaías cómo estaba, que estos serafines también cubrían su rostro, no veían directamente a Dios. Ahora ellos cantaban y decían: santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. 3 veces, o sea, santo, santo, santo. Y es el único atributo del cual la Biblia nos habla en referencia a 3 veces. O sea, no dice amor, 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 omnisciente, 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 misericordioso, 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 sino dice santo, santo, santo. Entonces hay que poner especial énfasis. Santo significa separado, significa marcado o apartado, y tiene 2 sentidos. El primero es que está por encima de toda la creación, o sea, no hay nada que se le parezca, es completamente distinto. Y el segundo sentido es que está por encima o separado de la corrupción moral, o sea, no puede convivir con nada que sea pecado. Vamos a seguir a la siguiente. Y entonces, ¿por qué es importante entender esto? Dice ahí primera de Pedro 1, como hijos obedientes no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia. O sea, no te conformes a cómo eras antes. Dice, sino que, ¿qué es lo que debemos de hacer? Así como aquel que los llamó es santo, o sea, así como aquel está apartado de toda corrupción moral, así como aquel está apartado del pecado, así como aquel es diferente a todo lo demás, entonces tú sé santo en toda tu manera de vivir, porque está escrito, sean santos porque yo soy santo. Verso 17, importantísimo. Y si invocas como Padre aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, o sea, si tú dices, Jesús es mi Señor, Jesús es mi Dios, Él es el único, Él es mi Salvador, Él es esto, Él es lo otro. Bueno, ¿qué es lo que dice la Escritura? Condúcete con temor durante el tiempo de su peregrinación. Aquí la palabra o a lo que se refiere como temor es, su presencia está ahí. Hay una frase que es coram deo. Coram deo es como vivir en la presencia de Dios. O sea, yo sé que estoy delante de Dios, entonces yo no voy a hacer algo que sea contrario a lo que Él. ¿Por qué? Porque es un temor que yo puedo decir, oye, pero es que me va a castigar. No, o sea, es un temor reverencial, se le conoce. Es un temor que yo digo, oye, Él me salvó, ¿cómo yo voy a hacer esto? ¿Cómo yo voy a regresar al lugar donde Él me ha sacado? Primera de Tesalonicenses 4, verso 3 dice, porque esta es la voluntad de Dios. O sea, ¿cuál es la voluntad de Dios? Ahí dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación. O sea, esa es la voluntad de Dios. ¿Quieres conocer la voluntad de Dios? Ahí está. La voluntad de Dios para ti es tu santificación. Y vamos a terminar con Mateo 7, verso 21. Acuérdate, el cómo yo veo a Cristo, el cómo yo confieso a Cristo, pero
digámoslo como de una perspectiva correcta, va a afectar mi vida. Si yo confieso a Cristo, pero eso no ha sido iluminado por el Padre, pero eso no viene respaldado por Dios, entonces también se va a ver en mi forma de vivir. Verso 21 de Mateo 7 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros. Entonces les diré claramente: jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. Vamos a ver parte por parte rápido dice verso 21: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Podemos poner la siguiente, por favor? Ahí la palabra Señor, hay un reconocimiento, un conocimiento y un reconocimiento por parte de ellos en la palabra Señor. ¿Qué significa esta palabra? Esta palabra viene del griego kurios, que se refería a una persona que posee autoridad sobre otra, o sea, un dueño, una autoridad, alguien aquel que si te dice algo tú lo vas a obedecer, o sea, es dueño de ti, literalmente, eso significa kurios. Es interesante porque la Septuaginta es una traducción del hebreo, o sea, lo que conocemos nosotros como Antiguo Testamento se escribió en hebreo, pero en los tiempos de Jesús había una traducción, por así decirlo, que era la Septuaginta, que como el idioma podríamos decir global era el griego, así como ahorita el inglés, entonces tradujeron el Antiguo Testamento del hebreo, lo tradujeron al griego, entonces ocupaban palabras en el griego que tenían que traducir del hebreo. Es interesante porque 9,000 veces ocupa la palabra kurios para traducir el hebreo a Adonai. ¿Qué significa Adonai? Significa Dios como el gobernador, Dios como el dueño de todo, y 6,000 ocupa la palabra kurios para el nombre propio de Dios, o sea, de Jehová. Entonces, estas personas, al decir Señor, estaban literalmente teniendo una visión doctrinal. Doctrinal es como de lo que está en la Biblia, eso es lo que yo conozco, lo que yo creo. Tenían una visión doctrinal adecuada sobre Cristo y lo reconocían como Señor. O sea, reconocían a Jesús como tú eres Adonai, tú eres Dios, tú eres gobernador, tú eres dueño de todo. Tú literalmente tú eres Dios. O sea, tenían un conocimiento y un reconocimiento de Jesús. Ahora, la repetición de Señor, Señor es importante también porque, por ejemplo, cuando Dios habla con Abraham, ahí en Génesis 22:11 le dice Abraham, Abraham. Cuando habla con Jacob, también Jacob, Jacob. Cuando habla con Moisés, ahí en la zarza, también Moisés, Moisés. Con Samuel lo mismo, con Marta, cuando está afanada es Marta, Marta. Esta palabra, o sea, cuando se repiten los conceptos, y le llama repetición de conceptos, en la cultura hebrea denotaba como un anhelo fervoroso, o sea, como que yo tengo intimidad con esa persona, como que yo la conozco. Entonces, estas personas no tan solo reconocían a Jesús como Dios, como dueño de su vida, sino que decían, yo de verdad tengo una relación con Él. Ahora, verso 22 dice, no profetizamos en tu nombre, no hicimos esto, no hicimos lo otro. Tenían una declaración pública de actividades, y actividades que no hacían en nombre de sí mismos, en nombre de Mahoma, de Alá, del Papa, de quien tú quieras, las hacían en nombre de Jesús. Entonces, ¿sabían quién era Dios? ¿Quién era Jesús? ¿Lo reconocían como Señor? ¿Sí? ¿Hacían cosas para Jesús? Podríamos decir que sí. ¿Tenían una visión doctrinal correcta? Sí, tenían una visión doctrinal correcta, porque reconocían a Jesús como su Dios. O sea, así como cuando las personas dicen, pues sí, muchas gracias a Dios. Oye, ¿quién es Jesús? Pues Jesús es Dios. O sea, Jesús es esto, Jesús es lo otro. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. Pero ¿sabes cuál era su problema? Su problema, si podemos pasar a otras, exacto, esa, gracias. La base de estas personas que dice Mateo 7 tenían un conocimiento y reconocimiento, o sea, una visión doctrinal adecuada sobre Cristo y lo reconocían como Señor. Su base también era que tenían una relación emocional con Jesús. O sea, aparte de la visión doctrinal correcta, ellos decían, yo tengo una relación con Jesús. Ellos decían, yo he hecho cosas para Jesús. ¿Cuál es el veredicto del rey ahí? Sí, pásale. No, el veredicto es, jamás te conocí, aléjate de mí, hacedor de maldad.
Oye, pero ¿cómo maldad si ellos hacían las cosas para Dios? Si ellos te podrían resolver un examen de doctrina. ¿Cuál era su problema? Ahí la palabra maldad es anomía y es una violación de la ley, y no se refiere a que ellos fueran borrachos, a que ellos fueran adúlteros, a que ellos fueran algo así, sino que se refiere a que su maldad consistía en que profesaban tener una relación con Dios, pero no se sometían a la autoridad de Él. Fíjate lo que dice el verso 21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino. O sea, no todo el que tiene una visión adecuada de mí, no todo el que dice que tiene una relación conmigo va a entrar. ¿Quién va a entrar? Dice, solo el que hace, y te lo puse en rojo en la siguiente, solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Dónde está el error? Jesús dice, no todo el que me llama Señor, Señor. El error no está en que ellos, en su confesión de fe, el error no está en que ellos digan, tú eres el Mesías, tú eres el Salvador, tú eres el Redentor. ¿Dónde está el error? Lucas 6:46 dice, ¿por qué me llaman ustedes Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? O sea, ¿por qué? Ahí hay algo que no cuadra, ahí hay algo que no es correcto, ahí hay algo que no está bien. Todo verdadero cristiano confiesa que Jesús es su Señor, pero no todo el que confiesa que Jesús es un Señor es un verdadero cristiano. O sea, no porque tú digas que Jesús es tu Señor, entonces eres un verdadero cristiano. ¿Qué es lo que, la evidencia que podemos ver dentro de nuestra vida? Es el obedecer al Señor, es el crecer en santidad. El verdadero cristiano no es perfecto, pero ama a Dios y a su ley y busca obedecerla, busca someterse a los deseos de la voluntad de Dios, lucha contra su propia voluntad día a día. El verdadero cristiano ha entendido quién es Cristo, o sea, puede responder la pregunta de quién es Jesús. Pero también el verdadero cristiano no solo responde esa pregunta, sino que lo lleva día a día esta respuesta, esta confesión, a ser santo. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Entonces, no olvidemos esta parte. No es tan solo yo una confesión que hice hace mucho tiempo, no es tan solo quien yo creí que era Jesús. Si yo dije Jesús es mi Salvador, la Biblia no nos llama a actuar como santos, la Biblia no nos llama a simular que somos santos, la Biblia nos llama a ser santos. O sea, si tú estás diciendo que eres algo, no tienes que actuar para hacer eso, sino que el Señor está trabajando a medida que también tú trabajas, y entonces eso se va a reflejar. La santidad no es como la salvación en sí, sino es una evidencia de que tú has sido salvado, de que tú estás siendo edificado dentro del cuerpo de Cristo. Para terminar, si no has apuntado nada, apunta Lucas 6:46. Si me ponen la última, por favor, dice, ¿por qué me llaman ustedes Señor, Señor y no hacen lo que les digo? Mateo 15:18, este pueblo me honra de labios, pero su corazón está lleno, está lejos de mí. Si digo que Cristo es mi Señor, no puedo vivir haciendo mi voluntad y no la suya. Y la voluntad de Dios es que seamos santificados, no tan solo nosotros solos, porque no hemos sido llamados a vivir en soledad, sino también en su iglesia y trabajar, como dice Pablo en Colosenses 1, 21, 22 y 23, donde dice ahí, yo por eso trabajo y lucho para presentarlos a ustedes perfectos delante de Cristo cuando Él venga. Pero lo importante es, si yo he confesado a Cristo como Señor y Salvador, yo lo sigo confesando aún, entonces el Señor está trabajando en mí y yo debo de esforzarme, como Él le dice a los corintios, a los santos llamados a santificarse. El Señor te ha apartado, el Señor te ha dado la capacidad de poder vivir en santidad. Ahora, no actúes, sino vive como tal. Entonces vamos a cerrar nuestros ojos y te voy a leer un poema que está en una catedral luterana de Lübeck en Alemania. Cierra tus ojos, escúchalo y después vamos a orar. Dice, me llamas Señor y no me obedeces, me llamas luz y no me ves, me llamas camino y no me sigues, me llamas vida y no me deseas, me llamas sabio y no me escuchas, me llamas bello y no me amas, me llamas rico y no me pides nada, me llamas eterno y no me buscas, me llamas bondadoso y en mí no confías, me llamas noble y no me sirves, me llamas Dios y no me temes, si te condeno, no me culpes. Señor, te damos gracias porque tú hoy has hablado a nuestra vida.
ahora vemos que tú eres, Jesús, el que edificas tu iglesia, y que a nosotros nos confrontas, a tu iglesia nos sigues confrontando con esta pregunta tan asombrosa de quién decimos que tú eres. Señor, muchos de nosotros hemos dicho que tú eres el Mesías, al igual que Pedro, que tú eres el Cristo, que tú eres nuestro Salvador, que tú eres nuestro Redentor, que tú eres aquel que vino a salvarnos de nuestro pecado. Pero Señor, a veces nuestra vida no se ve tal cual, y esto no es algo que sea tu culpa, sino Señor, a lo mejor y esa confesión la hemos hecho muchas veces, pero no ha sido una realidad. Señor, hoy venimos a ti en arrepentimiento, confiando en ti, sabiendo que tú eres el único que puede salvarnos, sabiendo que tú eres el único que puede, Señor, hacer algo en nuestra vida. Señor, hoy queremos seguir tu camino, ser santos como tú eres santo, Señor. Sabemos que esto no es algo que va a suceder de la noche a la mañana. Sabemos que tú nos has hecho santos y que tú nos llamas también a santificarnos. Y Padre, que también nos llamas como piedras vivas a ser edificados, Señor, como iglesia. Queremos tener ese corazón, aquellos que hemos nacido de nuevo, ese corazón de Pablo, de decir: yo trabajo y lucho constantemente para presentarlos a ustedes delante de Cristo sin mancha, puros cuando Él venga. Señor, queremos tener ese anhelo, pero principalmente para poder llegar a eso tenemos que trabajar nosotros en nuestra vida, en nuestra intimidad contigo, para poder ayudar a alguien más. Señor, te damos gracias porque hoy también tú has hablado a aquellos que Señor, que no te han confesado a ti como su Salvador. Padre, hoy han escuchado que tienen un problema, hoy han escuchado que su problema es el pecado, que no pueden salvarse a sí mismos, que no hay forma que ellos puedan hacer algo para agradarte, que no hay forma que tú puedas, que haya algo que de ellos haga que a ti te motive para salvarlos. Señor, pero sabemos que tu amor es lo que te motiva a ti para salvarnos. Sabemos que tú has mandado a tu Hijo, sabemos que tú mandaste a Cristo para que Él viviera la vida que nosotros debimos haber vivido. Las Escrituras dan testimonio de ello, que Él vino a buscar y a salvar a los que se habían perdido, que Él murió en esa cruz, Él sufrió tu ira santa, Señor, que nosotros merecíamos. Él resucitó al tercer día y ahora está sentado. Él es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador. Señor, si hay alguien aquí que escucha esto por primera vez, que tú puedas traerlo si es tu voluntad, que tú puedas iluminarlo así como lo hiciste con Pedro y como lo haces con cada uno de nosotros, para que su vida sea agradable hacia ti y entonces, Señor, sea cambiada y pueda venir a ti en arrepentimiento y fe y creciendo en santidad y siendo edificado como piedra viva sobre el fundamento que es Jesús. Señor, te damos gracias, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Vida Nueva para el Mundo te informa de los próximos eventos. Explora el llamado, promesas y pactos hechos a los hombres de fe que comenzaron el linaje del pueblo escogido. A través de 60 audioconferencias observaremos los hechos más importantes en las vidas de los patriarcas de Israel, presentados por el Dr. Armando Alducin. Conoceremos la vida de Abraham, Isaac, Jacob, José y más, en temas como el inicio de la fe, pruebas y bendiciones, avivamiento y redención. Guarda la palabra de Dios y persevera en el conocimiento de la verdad a través de 60 audioconferencias del Dr. Armando Alducin. El Dr. Armando Alducin presenta Tomo 5 del Nuevo Testamento. Escucha la palabra de Dios y conoce con nosotros las revelaciones de la Escritura. Escudriñaremos la primera carta de Juan y Apocalipsis a través de 113 audioconferencias
en donde escucharemos las profecías, advertencias y exhortaciones que Dios ha realizado, con temas como la Trinidad, mensaje a las iglesias, el falso profeta, crecimiento espiritual, el pecado de muerte y más. Atesora la palabra y busca el crecimiento espiritual a través de 113 audioconferencias del Dr. Armando Alducin. Querida familia de Vida Nueva para el Mundo, tú que nos ves en donde quiera que estés, estoy contenta de poder traerte esta gran noticia. Estamos a solamente pocos días de tener nuestro gran retiro de matrimonios en la Gran Riviera Maya, ahora en el Hotel Iberoestar Selection Paraíso Lindo, el cual tiene unas instalaciones maravillosas de agasajo para ti y para tu familia. Si es que no nada más vas a estar con tu pareja, quieres llevar hijos, quiero que sepas que tiene el hotel más de 12 albercas, entre ellas un río salvaje y una alberca de olas, un Star Camp que te va a dar a ti la seguridad que mientras tú tomas estos mensajes y conferencias de nuestros invitados especiales, anfitriones, el Dr. Armando y Marta Alducin, tus hijos van a estar con el mejor de los cuidados y en un lugar espectacular. Así como también puedes disfrutar de maravillosos buffets, desayuno y comida, también tenemos para ti la mejor gastronomía de la Riviera Maya en este hotel maravilloso, con una comida internacional que tú y tu familia pueden degustar después de cada conferencia en cada noche. Sin embargo, queremos que sepas que ahora el hotel nos acaba de dar las últimas 30 habitaciones. ¿Lo estás escuchando? 30 habitaciones más que solamente tú puedes apartar llamando a estos teléfonos que tenemos ahora en pantallas para que puedas apartar tu lugar y acompañarnos, no perderte de esta espectacular renovación de votos que vamos a tener, en donde puedes renovar no nada más votos con tu pareja, sino tú con tu persona y tú con Dios, para poder crecer y seguir sembrando, invirtiendo, no nada más en el reino, sino ahora también en tu matrimonio, en tu familia, en todas las áreas que Dios tiene para ti. No te lo puedes perder. 30 habitaciones más, no esperes más y llama ya. Vida Nueva para el Mundo. Estás en familia.